Bienvenidos a la segunda parte de nuestro cuarto día de las vacaciones de 2026. Este día vinimos a Bath. Por la mañana habíamos estado viendo Royal Crescent y The Circus, y por la tarde bajamos al centro, a esta zona que está justo detrás de las termas romanas y al lado de la catedral, que se llama Kingston Parade, porque habíamos estado comiendo en La Modista, en el Abbey Deli, que es donde se graban los escenarios de La Modista en los Bridgerton. Teníamos intención de ir a ver el puente de Pulteney y algunas cosillas más, por lo que al salir de comer seguimos por esta calle llamada York Street, en la que, como veis, hay muchísimo ambiente y donde nos íbamos a encontrar con el Topping & Co. Booksellers, que es un edificio georgiano que se construyó entre 1817 y 19 y actuó durante algunos años como sede de la logia masónica de Bath, que ya comentábamos antes que había sido muy importante. Más adelante fue la sede de los cuáqueros, se llamaban ellos a sí mismos Sociedad Religiosa de Amigos, por eso pone Friends Meeting House arriba en el frontón, y tuvo esta ocupación desde 1866 a 2019. A lo largo del siglo XIX pues también se usó como salón de actos, espacio de exposiciones e incluso como capilla protestante, siendo conocido como el Bethesda Chapel. Como decíamos, es estilo georgiano, y la librería, que es una librería familiar, se emplaza allí desde el otoño de 2021. Bajando por York Street llegamos a esta zona que está a orillas del río Avon, es una especie de paseo fluvial, para llegar al siguiente punto de interés, que es la presa Pulteney o el Pulteney Weir, que es esta especie de V que vemos con esas hermosas cascadas y el puente Pulteney detrás. Es un recaladero para el agua del río, como vemos en forma de V. Se construyó en la época medieval y se rediseñó en los años 70 para darle el aspecto que tiene actualmente. Su función, pues evitar inundaciones y regular el agua del río. Como veis, el río pues sigue siendo navegable. Vemos ahí al fondo el barquito de paseo por el crucerillo estos por el río que hacen para turistas. Lo que se ve al fondo es el puente Pulteney, que es uno de los únicos 5 puentes habitados que hay en el mundo y que fue diseñado por Robert Adam y finalizado en 1773. Lleva su nombre en honor a Frances Pulteney, que era dueña de una finca que hay al otro lado del río. La finca se llamaba Batwick, y la encargó su esposo para dinamizar un poco esa zona de la ciudad de Bath, que hasta entonces solamente tenía contacto con la zona de este lado mediante transbordadores y demás historias. Entonces se la encargaron a los hermanos Adam, pero fue sobre todo Robert quien la diseñó, basándose en el Ponte Vecchio de Florencia y en el Puente Rialto de Venecia. Como veis, una vez que te metes dentro es una calle corrida, no te das cuenta en ningún momento de que estás en un puente, y pues como estamos en Bath, obviamente pues tenemos referencias a Jane Austen por todos lados, como por ejemplo, si os fijáis aquí, hay creo que es una cafetería llamada The Dashwood, que era el nombre de las hijas de la familia, bueno, y de la madre de la familia en Sentido y Sensibilidad. Ellas son las Dashwood. Y no os cuento más, leeros el libro. Bueno, desde aquí, como veis, es una avenida muy larga que continúa con el puente, es corrida de tal modo que el efecto es como si no hubieras cruzado un puente, y llegamos a la Argyll Congregational Chapel. Este es un edificio listado de grado 2 que perteneció a la Iglesia Reformada Unida de Argyll. Cerró en 2020 debido a la pandemia, y tras esta se vendió a unos inversores para ser reconvertida en centro cultural o comunitario. Aún están en ello. Y bueno, como bonus track, pues llegamos a este sitio que es el Holborn Museum, que es la fachada de la casa de la magnífica señora Lady Danbury en los Bridgerton. Seguro que sabéis quién es, los que hayáis visto la serie. Hoy en día es un museo, fue la primera galería pública de Bath, pero en su momento se construyó en estilo georgiano de 1796 al 99 para funcionar como un hotel lujoso, que era el Sydney Hotel.
En 1836 se convirtió en una casa de huéspedes privada y se le añadió el piso superior. Y de 1911 al 16 se adquiere por Sir William Holborn para albergar su colección de arte. Finalmente, en 2011 se le añade la extensión que hay justamente detrás, en la parte trasera, que es de vidrio y cerámica y que, bueno, pues ha sido muy alabada y muy controvertida a la vez. Una vez que terminamos de dar este paseíto, porque tampoco teníamos mucho tiempo, volvimos por el puente Pulteney y la York Street, de nuevo a Keystone Parade, donde nos encontramos a este muchacho tan simpático, no sé si escocés o irlandés, pero que estaba tocando muy animadamente una versión del Irish Washerwoman, es decir, una giga irlandesa, anglo-irlandesa muy conocida, que se titula La lavandera irlandesa, y ahí andaba, pues eso, animando a todo el mundo a bailar y todo el tema. Y bueno, he dejado un momentito de silencio para que se pueda escuchar bien. Como veis, se pasa por al lado de los baños romanos. Esta es la terraza por la que luego pasearemos cuando entremos, que da a la piscina principal. Y bueno, pues nos dimos un paseíto por York Street, pasando por debajo del Archway, este arco tan bonito que se construyó en 1889 para albergar una tubería de agua caliente que iba desde el manantial de agua caliente de los Baños a un balneario público victoriano. Y bueno, mientras seguimos dando un paseíto, os voy a hablar un poco de las termas. Bath recibe su nombre precisamente por este balneario, estos baños que había romanos, que hoy en día están cubiertos por todo este complejo de edificios que se construyó en el siglo XIX una vez que se excavó y se descubrió todo el complejo de termas romanas. El primer santuario de aguas termales parece ser que fue construido por los celtas en honor a la diosa Sulis, que era la equivalente a la diosa Minerva romana o la Atenea griega. Los romanos, de hecho, le dieron el nombre de Aqua Sulis a Bath, es decir, Bath es la antigua Aqua Sulis romana. Como veis, mantuvieron el nombre de la diosa celta y, de hecho, el templo que hay dentro, en el complejo de las termas, se llamaba el templo de la diosa Sulis Minerva. El templo romano, digamos que se construyó cuando estaban las termas en su mayor esplendor, en los años 60-70 después de Cristo, y el complejo termal se fue ampliando durante los siguientes 300 años, hasta que tras la retirada de los romanos de Britania en el siglo V, el complejo cayó en desuso. En el siglo XII se construyó un edificio de aguas curativas en el propio manantial, en el XVI se construyen unos nuevos baños al sur del manantial y en el XVIII se encomienda a los Booth, los mismos que construyeron el Circus y el Royal Crescent, el complejo que hay alrededor de dicho manantial, y se crea la Pump Room, donde los visitantes podían beber agua. En el siglo XIX, en la época victoriana, ya se amplía el complejo siguiendo el estilo de los Booths, y se empieza a popularizar el acudir a Bath a tomar las aguas. La entrada para visitantes, por la que hemos pasado hace un momento, se construye junto al Great Pump Room en 1897 y contiene la magnífica cúpula de cristal que hemos podido observar al entrar. Justo ahora vemos la terraza de la que os hablaba antes, ahí al fondo está el Archway, y esto es la gran piscina. Las estatuas de emperadores romanos, así como la estatua de Minerva que está en la esquina, y de los gobernadores de Britania que adornan esta balaustrada, son del siglo XIX y son muy vulnerables al mal de la piedra, por lo que se tienen que proteger cada cierto tiempo con un barniz especial. Del mismo modo, los restos dentro del templo son muy inestables por las altas temperaturas, por lo que en 2006 tuvo que instalarse un nuevo sistema de ventilación. Bueno, esta es la mejor foto. Desde este punto, desde abajo, desde esta esquina, desde la esquina de Minerva con la catedral al fondo, ¿vale? Recomendación.
Y bueno, una vez que terminas de visitar esta zona, vuelves a entrar a este pasillo desde el que se puede observar el manantial de aguas termales caliente, que si veis tiene hasta burbujitas, está a 47 grados centígrados, y ya de aquí bajas al museo. El museo contiene una gran cantidad de información, de objetos y de restos, y un montón de pequeños objetos que se arrojaban al manantial sagrado en época romana, como ofrenda a la diosa Sulis. Incluso hay un tesoro de 12.000 monedas, que es la ofrenda votiva más grande conocida en Inglaterra. Entre otras cosas, pues se puede ver una maqueta que explica el funcionamiento de las tuberías y cómo va circulando el agua desde el manantial sagrado hasta la piscina y el resto de lugares del complejo. El complejo es muchísimo más grande de lo que parece. Tenemos un montón de imágenes como por ejemplo vídeos en los que se nos hacen representaciones de cómo era la vida diaria en las termas y de cómo este lugar se convirtió en el epicentro de la vida social de la ciudad. A continuación vamos a ver una maqueta de cómo se redistribuía el agua desde el manantial por las canalizaciones hasta la piscina, y otra maqueta más grande de todo el complejo. Como veis, la parte central más pequeñita sería la piscina y todo lo demás es el complejo, incluyendo el complejo del templo. Del templo se han podido rescatar algunos restos, como por ejemplo el frontispicio del templo, con algunos restos de las columnas. Era el típico templo romano cuadrado con unas columnas al principio y unos escalones, y tienen hecho una especie de reconstrucción de cómo era el frontón, donde lo que más llama la atención es el medallón con la cabeza de la medusa que hay justamente en el centro y que se encontraba a 15 metros de altura. Ha habido algunas discusiones sobre si realmente representa a una górgona, porque normalmente las górgonas suelen ser representaciones femeninas, con lo cual pues hay interpretaciones que dicen que quizás podría representar al rey Neptuno, es decir, al dios de los mares, o quizás al dios Sol de los celtas. Eso son interpretaciones que están ahí. A continuación, pues pasas por una zona en la que se encuentran bastantes restos hallados en la zona de Walcott, que era una zona al noreste de Bath, colindante con lo que era el Bath romano, y que actuaba como cementerio oficial durante la época Flavia, que es la época en la que estuvieron aquí los romanos. Entonces aquí se pueden encontrar bastantes restos de ese lugar, altares votivos, incluso una urna funeraria y una estela, y también una cabeza de piedra de una mujer, una patricia, supongo que sería una patricia romana, con el clásico cabello muy rizado, la clásica peluca que ya se ponían, ¿no? Que es la que se ve también en la proyección que hay justamente detrás. Y que justamente este día estaba dando vueltas por allí por la piscina. Lo que pasa es que cuando nosotros salimos a su altura, ella ya no estaba. A continuación se sigue
visitando el museo antes de llegar a la zona del templo, y pues hay cosas muy curiosas, como por ejemplo altares para las ofrendas votivas, porque a veces uno encargaba que le hicieran su propio altar y lo llevaba al templo para poder hacer sus ofrendas y demás. También había otra cosa muy curiosa, que eran una especie de tablillas metálicas grabadas que también fueron encontradas en el manantial sagrado, que eran una especie como de maldiciones. Básicamente, cuando tú creías que alguien te había hecho algún perjuicio, podías irte a un escriba, te grababa una tablilla con lo que tú le dijeras que te grabase, y eso pues lo echabas como si fuera una ofrenda votiva al manantial sagrado para que te cumpliera la maldición. Entonces hay algunas muy graciosas. Hay una, por ejemplo, que era de un hombre que creía que le habían robado, bueno, creía, no, sabía que le habían robado un caldero de bronce que tenía para no recuerdo qué cosa. Entonces él decía: si ha sido mi criado, mi prima, mi tío, mi sobrino, mi cuñado, mi cuñada, ¿no? En fin, él tenía una lista de personas, porque claro, no sabía quién había sido, a las que en el caso de que hubiera sido uno de ellos, ese quedaba maldito. Y esto pues también lo podemos observar aquí en esta zona del museo. Bueno, a continuación pasas al área del templo. El área del templo, lo que es el complejo del templo, es mucho más grande de lo que parece. Pasas por encima, ves alguno de los altares, las aras que había en el templo, ves la puerta por la que se entraba, y al fondo pues te encuentras con una cabeza de bronce dorado de Sulis Minerva, que está conservada en bastante buen estado. Y la tienen, era pues a la que se daba, digamos, culto en el templo de Sulis Minerva. Por cierto, aquí hace muchísimo calor y muchísima humedad. Cuando abandonas esta zona, te diriges a un camino que te lleva hasta el Hot Spring, es decir, el manantial sagrado de agua caliente. Lo vas viendo y vas pasando por un pasillo en el que se ven todavía muchas más ofrendas, como monedas, figuritas, escudos tallados y finalmente pues un broche de época romana, pero de estilo celta, que se cree que podía haber sido o que provenía de Irlanda. Finalmente llegas a un lugar que es el desaguadero, por decirlo, o el desagüe del agua, que no se redirigía a las zonas del complejo, el agua del manantial de agua caliente, que no se dirigía a las zonas del complejo. Ahí se vertía toda ese agua sobrante caliente, hacía un recorrido y se canalizaba hasta el río, hasta diferentes sitios, pero sobre todo la que sobraba hasta el río. Y en esta zona pues lo que tenemos es un montón de explicaciones y una exposición muy importante sobre cómo era la logística y las técnicas de construcción de todo lo que había por debajo de las termas, cómo se levantaban las piedras, cómo se construían los ladrillos, cómo se construían las represas para dejar entrar y salir el agua a las distintas zonas, porque como ya os digo, el complejo termal es mucho más grande de lo que parece a primera vista. Una vez que ya bajas a la piscina, te pones ya, digamos, a la altura de la piscina, que es justo después de lo que os acabo de indicar, te puedes sentar, tienen puestos unos barecitos por si te quieres tomar algo allí al filito.
pero el baño no está aconsejado porque se cree que las aguas son tóxicas. Es decir, en parte no se aconseja, o vamos, no es posible el baño, porque sigue siendo un lugar de paso de muchas tuberías que aún están en uso. También se halló radioactividad durante la Segunda Guerra Mundial, pero el principal motivo es que es un medio de propagación de enfermedades contagiosas graves. De hecho, se cerraron al baño público en 1979 tras la muerte de una niña que accidentalmente había tragado un poco de agua mientras nadaba. Entonces, a partir de ella se decidió que no se bañaba ya nadie más. Después de visitar la piscina, no se ha terminado la cosa, todavía queda lo más importante, por decir de alguna manera, que no se ve desde fuera, que es el complejo termal donde están el caldarium, el frigidarium y el templarium, así como las saunas y el gimnasio, porque había un lugar también para hacer gimnasia, y conforme vas pasando por distintas salas y vas viendo cómo se conservan los sistemas de calefacción de las saunas, porque se conservan y vienen muy bien explicados, te van explicando también cómo en un principio las termas eran un sitio público, pero conforme Bath fue creciendo y cada vez iba más gente, tuvieron que separar y hacer una parte de hombres y otra de mujeres por motivos evidentes. Evidentemente para las mujeres era mucho más seguro. Y todo esto se conserva. Se conserva también uno de los últimos sitios que visitas, pero esto no lo he podido grabar porque estaba completamente a oscuras. Es como una especie de poza que viene siendo como una piscina de hidromasaje. Allí iban a sentarse a que les salieran burbujitas y a relajarse después de estar en el gimnasio. Y ya finalmente la última parte pasas de nuevo por otro, devuelves la audioguía y pasas por otro sitio desde el que vuelves a ver otra vez el hot spring, el manantial sagrado, el manantial de agua caliente, y vas pasando por otro de los caldarium que había hasta finalmente llegar a la zona en la que tienen habilitado el sitio para que puedas beber agua de las termas. Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes. Uno es el agua y otro es una especie de panel que hay interactivo que a mí me recordó mucho al mapa del merodeador de Harry Potter, porque ves las termas, o sea, ves el complejo termal desde arriba y personitas haciendo cosas. Entonces, si vas señalando personitas, pues puedes verlas en grandes esas secciones, y en una pantalla que hay también puedes ver qué es lo que estaban haciendo. Y bueno, pues lo otro, pues ya os comento, es el agua. ¿Qué nos pareció el agua? A mí personalmente me gustó. Yo la encontré buena pero caliente. Yo creo que yo no le encontré ningún sabor, ni sabor a azufre, ni nada por el estilo. El resto, pues ya veis las caras que pusieron. Está ideal. Está ideal, solo que está caliente. Y bueno, con esto pues ya terminamos nuestra visita a Bath. Cogimos una hora de entrada a las 5 y pico de la tarde, porque ahora en verano las termas tienen lo que llaman late opening, e incluso abren hasta las 8:30, cierran a las 9, pero a partir de las 9 tienen creo que 1 o 2 horas en las que tú te puedes comprar el acceso con una especie de música en directo o algo así. Eso ya pues para nosotros no era posible, porque teníamos 2 horas y pico
Raquel hasta Birmingham y nosotros hasta Exeter. Entonces, pues claro, se nos iba a hacer muy tarde. Os comento pues que salimos de allí sobre las 6 y media, cogimos el autobús para volver al parking, el Park and Ride en el que habíamos aparcado, y ya está, nos encantó Bath. Si volvemos, pues visitaremos las cositas que nos han quedado, como por ejemplo la catedral, el centro de interpretación de Jane Austen o el de Mary Shelley, que ya os digo que a mí me pareció casi más interesante que el otro. Y bueno, pues os dejo con algunas fotillos, como siempre, y espero que el vídeo pues os haya gustado y os entren ganas de ir a Bath. Nos vemos, un saludito y hasta la próxima.